Manuel Vicent es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Aquí también cursó un par de cursos de filosofía. Se trasladó a Madrid, donde cursó estudios de periodismo y empezó a colaborar en las revistas Mano Lobo y Triunfo, míticas cabeceras de la época de la Transición. Empezó a colaborar en El País en 1977 y ya desde 1981 lo sigue haciendo de forma ininterrumpida hasta hoy. En el género de la novela debutó tempranamente con la novela Pascua y Naranjas de 1966, que fue premio Alfaguara. Casi 15 años después publica El anarquista coronado de Adelfas en el año 79. Y bueno, hasta este mismo año, que es inminente la publicación de su última novela, Retrato de una mujer moderna, Manuel Vicent da a la imprenta un total de 19 novelas. Balada de Caín, voy a citar algunas. Balada de Caín, en 1987, que fue premio Nadal. La muerte bebe en vaso largo, de 1992. El ciclo de memorias, que comprende Contraparaíso, del 93, y Tranvía a la Malvarrosa, del 95, y Jardín de Villa Valeria, en el 96. La segunda de ellas, Tranvía a la Malvarrosa, fue adaptada al cine por José Luis García Sánchez. En 1999 llega Son de Mar, premio Alfaguara de novela, y también adaptada al cine, en este caso por Vigas Luna. Otras novelas más recientes son, por ejemplo, la novela La novia de Matisse en 2000, Cuerpos sucesivos en 2003, Con verás el cielo abierto del 2005 y León de ojos verdes del 2008 regresa a los libros de memorias. Después publica El azar de la mujer rubia, 2012, Desfile de ciervos, 2015, Ava en la noche, 2015, y Ava en la noche, 2015 o 17, no sé si me equivocaba aquí, 17. También publica 15 volúmenes biográficos, el primero de ellos sobre García Lorca en el 69, también, bueno, otros títulos, Retratos de la Transición en el 81, Por la ruta de la memoria del 92, y el último de ellos, Travesía literaria, en 2017. También es autor de la obra teatral Borja Borgia, de 1995, y sus artículos van siendo recopilados, conformando finalmente, de momento, 12 volúmenes. Desde el primero, No pongas tus sucias manos sobre Mozart, 1983, y que mereció el premio González Ruano de periodismo. Desde este primer libro de recopilación de artículos al último, que es Lecturas con Daiquiri, del 2018. Manuel Vicent ha elegido la novela París era una fiesta, de Ernest Hemingway, para este ciclo de la Biblioteca Regional, que se llama El Canon de la Biblioteca Regional de Murcia, donde distintos escritores son invitados, vienen a hablarnos de novelas que han sido importantes para ellos o que les han marcado de alguna forma. Y él ha elegido, pues yo traigo esta edición, que tengo ya hace un montón de años, de Círculo, y bueno, es una novela maravillosa. Y bueno, yo la leí hace 30 años, Manuel, esta novela, y ha sido un gustazo volver a releerla para este encuentro, para esta charla y para venir a escucharte hablar de este libro. Y es un libro Hemingway, cuando es bueno, muy bueno, y en esta novela yo estuve de hecho, porque además fue la última novela que publicó y impresiona mucho ver cómo Hemingway, antes de suicidarse, porque bueno, sabemos que Hemingway murió suicidándose, como antes de suicidarse te has ido de pecho en esta novela y compone este libro de memorias de su juventud, menuda juventud, ¿no? Y bueno, antes de dejarte hablar, también te diré que he encontrado muchos puntos en común entre este libro y características que creo conforman tu obra, ¿no? Esa manera de componer la obra literaria a partir del recuerdo, de las descripciones. Hemingway es muy conocido, es un tópico decir que Hemingway es el maestro de la frase breve, contundente, lo es realmente.
Pero sorprende mucho en esta novela, a mí me ha sorprendido volver a ella y descubrir que en las descripciones, que abundan mucho, lógicamente, porque trata de crear los años 20 en París, recurre a la frase larga, ¿no? Que ese tópico, la frase larga, maravillosa, descriptiva, en la cual se nos recrea mediante la memoria y mediante la escritura, haciendo eterno un escenario, un tiempo, un espacio, que creo que es también algo propio de tu obra, ¿no? Y bueno, cuéntanos por qué has elegido esta obra y háblanos de ella. Bien, buenas tardes a todos. Hemingway, cuando es bueno es muy bueno y cuando es malo es malísimo. Pero en esta novela que he elegido es un Hemingway muy restringido y que tiene lo mejor. Vamos a ver. Yo la he elegido porque es breve, se lee muy bien. Hay dos clases de libros, los que lees de subida y los que lees de bajada. A mí particularmente, como no me gusta sufrir absolutamente nada en ningún aspecto de la vida, me gustan los libros que van de bajada, que un capítulo te lleva a otro y cada vez más placentero hasta el final, y llegas al final contento de haber leído el libro. Frente a eso hay lectores que pugnan por subir a esa cima por la pared norte. Yo recuerdo que a veces iba con Benet y con García Hortelano, que hacíamos unos turnés por aquí. Una vez estuvimos aquí en Murcia, precisamente, y el show que hacíamos consistía en que cada uno se metía con el otro, en plan, digamos, de humor, y después, pues, ya arreglábamos el asunto y tal. Yo me acuerdo que Benet decía de García Hortelano, es que en tus novelas siempre está la gente tomando, siempre está al borde de una piscina, siempre con las toallas, siempre duchándose, siempre tomando gin tonic, ¿no? Y García Hortelano le decía, es que tú en tus novelas me haces subir por la pared norte de una cima casi impracticable y después de estar con el tío Leite ahí sufriendo, resulta que cuando llego arriba descubro que hay un camino que se puede subir en coche por detrás y que arriba hay una verbena, ¿no? Bueno, entonces yo no quiero subir por ninguna pared norte. He elegido este libro porque además confluye un Hemingway en los años de París, donde hay una encrucijada de estética, es ya la segunda vanguardia, la primera se produce en el año 10, en la segunda vanguardia donde confluyen escritores, pintores y se recrea una forma nueva de ver el mundo. Hemingway era alguien que tenía un sexto sentido para salir en la foto, para estar en el momento exacto y en el tiempo oportuno, siempre que hubiera un fotógrafo. Da la sensación de que se hace la Primera Guerra Mundial para que él lleve una ambulancia en Milán y después se enamore, que cae herido y se enamore de una enfermera. Da la sensación de que el París de los años 20 se hace para que Hemingway lo pueda contar. Da la sensación después de que viene una guerra civil para que venga Hemingway a establecerse en el Hotel Florida de Madrid y nos enseñe a cómo nos matábamos los españoles. Da la sensación de que después la Segunda Guerra Mundial se hace para que Hemingway en una tanqueta describa el desembarco de Normandía creyéndote que va en una tanqueta acuática bajo los hierros cuando él estaba describiendo el desembarco desde el Hotel Savoy, desde Londres, con un whisky en la mano. Por cierto, que los desembarcos se describen muchísimo mejor desde el hotel que bajo los hierros. Por supuesto, porque no te da tiempo ni para abrir el cuadro. Da la sensación de que
Cuba se hace para que Hemingway se fotografíe con Fidel. Bueno, donde quiera que vayas, siempre hay un sitio, un hotel, donde pone, por aquí estuvo Hemingway. Un mexicano de Madrid puso, dice, aquí no estuvo Hemingway. Entonces, ¿qué era Hemingway? Literariamente, para mí, las novelas no me interesan nada, pero sí me interesa esa pulsión que descubrí la primera vez en que los personajes se definen por lo que hacen, por la acción. La literatura latina es una literatura plana donde domina el adjetivo calificativo. Luis era malo, era perverso, y lo vas adornando con calificativos positivos o negativos. La literatura anglosajona, de la que Hemingway es el referente y donde yo capté por primera vez, es el verbo, es la acción la que tira. Vamos a suponer que tú quieres describir a una persona malvada. ¿Qué es más intenso? ¿Qué es más fuerte? Decir que Luis era muy malo y tenía la mirada torva y ya se notaba en sus greñas que era malo, a decir, Luis empujó a un ciego en el metro de noviciado y encima le robó la cartera. Más malo ya no se puede. Es decir, es el verbo el que tira de la acción. Es el verbo que tira de la acción. Y entonces yo, para eso sí que me interesa ese Hemingway, que va directamente a la acción y transforma un verbo en adjetivo, que ya es lo más sutil que se puede hacer en literatura. Cuando tú defines a un personaje por lo que hace, pero eliges un verbo que a la vez es un verbo calificativo. Bueno, eso por eso yo he escrito, yo he elegido a Hemingway como un referente. Sus novelas largas no me interesan nada porque yo no soy tan malvado como Borges, que dice Hemingway se suicidó el día que por fin descubrió que era un mal escritor. Pero eso es una maldad por parte de aquel productivo social. Bueno, imaginémonos que estamos en los años 20. Este es un joven periodista que es corresponsal de varios periódicos de Toronto. Vive con su mujer, Halley, con un hijo, Bondi. Vive encima de una serrería en París de los años 20, en todo el circuito de Montparnasse. Hay ahí unos puntos de referencia de aquel tiempo. Está la librería Sylvia Beach, que si vosotros, alguno de vosotros vais a París ahora, hay una librería que se llama Shakespeare and Company, que está frente a Notre Dame, pero esa no es la librería de Sylvia Beach. Es de alguien que compró la marca y la estableció. La librería estaba en la calle Odeón número 12, que está cerca de los jardines de Luxemburgo, en Saint-Germain-des-Prés, al lado. En esa librería, aquella americana, vendía los libros, podías abrirte una cuenta, te dejaba los libros y tú pagabas cuando podías. Y es un referente porque hizo una suscripción para que Joyce pudiera publicar la novela de los Ulises en una tirada cortísima que mediante suscripción. Entonces ya tenemos
esa librería donde Hemingway iba y por lo tanto todo el glamour, toda la seducción que tiene ese personaje maravilloso que es Salieri está reflejado en este libro. Otro punto de contacto era los hermanos Stein, de la Gertrude Stein y de Leo Stein, que eran dos judíos americanos supermillonarios que fueron los primeros en coleccionar arte moderno, arte abstracto y arte de vanguardia. Ellos vivían detrás de los jardines de Luxemburgo, no lejos del Odeón, de la calle Odeón. Tenían un chalet de 2 plantas, un jardín y al fondo del jardín un gran pabellón donde exponían todos los cuadros que compraban. De hecho, se decía que ese pabellón era la mejor galería y el mejor museo en ese momento de París. La Gertrude de Stein, hay que imaginar la autoestima que tendría, que de jovencita iba en un tren desde Pensilvania a California, iba asomada a la ventanilla, imaginados un tren de los años, principios del siglo, y se le voló el sombrero. Su padre tiró de la alarma, frenó el tren y uno de los servidumbres que iba con ellos bajó, anduvo retrocediendo a pie 1 kilómetro, recogió el sombrero de un campo de girasoles y le devolvió el sombrero a la niña. Imaginaros cuando llega a París la cantidad de pintores, escritores que querrían devolver el sombrero. Muchos. Ella coleccionaba arte moderno. Y digo arte moderno, pues a lo que hoy consideramos la vanguardia de entonces. Picasso y sobre todo Picasso y Matisse, que se tenían una especie de rivalidad en ocupar aquel pabellón donde se exponía toda la pintura que esta pareja de judíos de los Stein compraba. Y iba Hemingway. Hemingway describe en este libro todo ese mundo del arte moderno. Cuando Picasso, estamos hablando de los primeros años del siglo, cuando Picasso llega a París, se establece en el Bateau Lavard, que estaba en Montmartre, en la plazoleta, en Matignon. Se llamaba barco lavadero porque era como una especie de tinglado de madera y que estaba lleno de compartimentos y cada compartimento ocupado por un pintor nuevo llegado a París. Y allí estaban todos los que ahora valen millones y millones estaban allí. De hecho, Picasso, para calentarse la chimenea, se la alimentaba con dibujos propios, con papeles, con dibujos propios, dibujos que estamos hablando de la época azul, ¿no? Ese era el nivel. Y allí llega un día la Gertrude Stein para que le haga un retrato. Supongo que todo el mundo, todos un poco aficionados al arte, conoceréis ese retrato. Ella se enfadó muchísimo porque le había sacado muy mal. No me parece. Esto es un retrato detestable. No me parece el retrato. Y Picasso dice, tranquila, ya te parecerás. Eso es una conquista de parecerte. Esa cosa misteriosa de que hay que parecerse al retrato me lleva a hablar de esa cosa misteriosa que cuando uno va a una exposición, por ejemplo, de arte moderno, todos los espectadores son modernos. Es decir, cuando uno va a una exposición de Zuloaga,
todos los escritores, todos los espectadores parecen tuluares. Es decir, hay una especie de atracción entre el cuadro y el espectador. De hecho, se dice que el creador de la modernidad, esta de la que es Andy Warhol, cuando una vez hizo una exposición en Filadelfia, estaba la sala llena de espectadores, pero los cuadros no habían llegado por un problema de transporte. Y la gente no le importó que no hubiera cuadros, porque eran ellos la creación de Andy Warhol. Y Andy Warhol, cada una persona que entraba en aquella exposición se había disfrazado de una forma distinta. Y aquello parecía un acuario de crustáceos. Él, desde un altillo, empezó a fotografiar y descubrió que su verdadera obra de arte eran los espectadores de su pintura, los que se creían modernos, y el hecho de existir consistía en verse reflejado en la mirada de los demás. Y eso es realmente el posmodernismo. El posmodernismo es que tú existes no por lo que eres, sino por la mirada de los demás. Y te van tallando como una escultura los ojos y las opiniones de los demás. Bueno, esto es una digresión para ver que la Gertrudis Stein tenía la obligación de parecerse a los demás. Y ella es también la que un día, también sale aquí, perdón, la famosa frase de la generación perdida, que está Scott Fitzgerald, el Rapound, Anderson, también el Faulkner, que pasaba por allí, el Joyce, cuando dijo, sois la generación perdida. Y es una frase que ella tomó. Ella tenía un Forte, un vehículo de aquellos que se llevaban a principios de siglo, lo había llevado a un taller, habían tardado en arreglárselo, y el dueño del taller le echó la culpa a uno de los trabajadores, diciendo, perteneces a una generación perdida, es decir, que no sabéis trabajar. Y entonces esta Gertrudis se lo aplicó también a toda esa generación que iba, borrachos la mayoría, por el estudio este. Después está la vida, el compañerismo de Hemingway con Scott Fitzgerald. Scott Fitzgerald, que venía de París, que venía de Nueva York, era aquel tiempo de los nuevos cacharros, cinematógrafo, la radio, el aeroplano. Y uno se lo imagina con su mujer Zelda, los dos tan guapos, eran tan guapos la pareja, que cuando entraban en un restaurante la gente callaba. Se producía un silencio. Bueno, eran aquellos tiempos de los trajes color manteca, de los sombreros blancos, de los martinis, etc. Ellos llegan a París y la fiesta de París, la que describe Hemingway con Scott Fitzgerald, es una delicia porque, claro, ahí te lleva en la imaginación a otro camino que conduce a la Costa Azul, las hamacas, los trajes de baño en forma de... y sobre todo siempre alrededor de un millonario, en este caso de un tal Murphy, multimillonario. Y claro, tú ves en París
Al Stein, súper multimillonaria, una cosa de Soda Murphy, submultimillonaria. Y alrededor, siempre los artistas, siempre los escritores. Alrededor de esa luz deslumbrante que es el dinero, ofuscante que es el dinero. Aquí no cuenta, pero sí se subroga que en ese pabellón donde la Gertrude de Stein exponía todos los cuadros que compraba, allí el cuadro principal lo ocupaba un cuadro de Matisse que se llamaba La joie de vivre, la alegría de vivir, la dicha de vivir, que era un cuadro superhedonista, como una especie de desayuno en la hierba, de un adolescente desperezándose, que te produce un placer goloso con los pinceles con la pintura, los colores de Matisse, ¿no? Que son casi comestibles. Y Picasso quería desbancar ese cuadro y le forzó a venderlo, que ahora está en una colección americana, el mejor cuadro de Matisse, le obligó a venderlo, para colgar allí el cuadro de las señoritas de Aviñón. Y efectivamente lo compró y lo puso. El cuadro de las señoritas de Aviñón, que es un cuadro que él pintó de memoria, las señoritas de Aviñón son unas prostitutas de la calle de Aviñón de Barcelona, lo pinta, no recuerdo. En ese momento Matisse llevaba una máscara africana que se estaba poniendo de moda a principios del siglo. Los colonialistas franceses traían máscaras de África. Y entonces, al ver la máscara de Matisse, el Picasso coge una brocha y la nariz de la mujer que está a la derecha le pega como un hachazo a la nariz, imitando a esa máscara negra, y de esa nariz sale después todo el cubismo. Entonces, ¿qué pasaba? Que la pintura buena era barata, la pintura mala era cara. Y Picasso, una de las genialidades de Picasso, es que puso de moda la vanguardia, que es un término contradictorio. La vanguardia es lo que no gusta y lo que solamente gusta a unos exquisitos. Pero eso venía porque cuando los impresionistas empezaron a pintar, los burgueses de entonces se burlaban de Cézanne, se burlaban de todos. Había un salón de los desechados que los burgueses llevaban a los niños a reírse, nada menos que de Renoir, nada menos que de Manet, y nada menos que de Monet, y de Boudin, y de todos los impresionistas. Cuando después vieron que habían metido la pata, porque esos cuadros después se vendieron a unos precios destabacados. De hecho, hay un cuadro, tú podías comprar un Van Gogh que no había vendido ningún cuadro. Y entonces, ¿qué pasó? Que los nuevos burgueses dijeron, esta vez no nos van a pillar. Aunque no nos guste Picasso, aunque no nos guste eso, lo vamos a comprar. Y entonces, cuando ya empezaron a ponerse de moda los cuadros de Picasso, los cuadros de Leggett y los cuadros de Matisse y tal, la Gertrude de Stein ya los había comprado, ya los tenía. Bueno, esta es otra deriva. Después es la vida del París de entonces, de cómo ser pobre, ser un periodista pobre, ser un periodista que se bajan los amigos en el año 25, se llaman a Pamplona, y donde va
inexorablemente Hemingway pone de moda donde quiera que va. Es decir, el encierro de Pamplona no era más que una cosa de cuarta, de unos tipos que encerraban unos toros corriendo. Llega Hemingway y escribe una novela mala, cierto, fiesta, pero pone de moda el encierro. Pues en la guerra española escribe una novela de Por quién dobla las campanas, mala, pero también pone de moda. Y después, claro, a mí el Hemingway, el de la frase corta, ese Hemingway que dice, una novela consiste en una primera frase por la que darías la vida y después los 100 fotos. Ese Hemingway que pega, que él era muy aficionado al boxeo y que se enfrenta con la frase, que se enfrenta con el párrafo como un boxeador, con el verbo, ese formalmente es el que me interesa. Su figura no me interesa absolutamente nada porque hay escritores y artistas y personas que rompen el principio de Arquímedes. Desplazan mucho más de lo que pesan. Y otros que los rompen por abajo. Pesan muchísimo más de lo que desplazan. Y Hemingway desplaza muchísimo más su figura mítica, literaria, desplaza muchísimo más. De hecho, en Cuba, la devoción por Hemingway es una devoción casi misteriosa, mítica. El ir por la calle, él escribió allí esos preciosos cuentos, porque él tiene unos cuentos maravillosos. En la línea corta, en la distancia corta, Hemingway es imbatible. Si alguien supiera así bien de boxeo, ese gancho inapelable, ese es Hemingway puro. Y eso es lo que me interesa. Pero no me interesa el Hemingway de La Habana, de la calle Obispo, del famoso restaurante, la botillería esa que es la Floridita, donde tiene allí la escultura. Aquí estaba Hemingway, se tomaba un daiquiri doble sin azúcar porque estaba diabético. Te enseñan la casa de la vigía que se compró. Aquí estuvo con Ava Gardner, aquí estuvo con los actores. Ese mundo que rodea su figura, el saber estar, el saber que hay un fotógrafo y el salir en la foto, eso Hemingway era imbatible. El salir en la foto es muy importante, es importantísimo. De hecho, Tono, un humorista español, decía, yo siempre que salgo en una foto colectiva, siempre cojo un esparadrapo y me pongo una cruz, ¿no? Para que después digan, ese de la cruz era Tono, ese es el de la cruz de la cruz. Y también hay que saber salir en las fotos y ponerte siempre a la derecha para que a la hora de decir de derecha a izquierda, fulanito, fulanito, fulanito. Y siempre te citan el mejor. Bueno, pues ese era Hemingway. Yo no sé si quieres preguntarme alguna cosa más de eso. O... Bueno. Bueno, entonces, el Hemingway que me extraña, claro, es el Hemingway de, claro, escribe de una forma romántica la guerra civil española, los bandos republicanos, cómo escribían todos los corresponsales extranjeros en el Hotel Florida, que estaba allí en la Plaza del Callao. Qué seducción transmite, incluso en el escribir borracho mientras oye los buses que caen en la Gran Vía.
mientras van a Chicote, donde se reunían todos los corresponsales a beber, cómo te inflama el corazón esa resistencia de un Madrid, capital de la gloria. Y ahí está Hemingway. Y después ver que ese Hemingway, héroe, digamos, de la resistencia literaria en la guerra civil, después, en los años 50 y 60, no le importa venir a España, bajo un dictador, a divertirse y a beber. Hay algo que no encaja, hay algo que no encaja. Es decir, cómo ese Hemingway que yo vi algunas veces en Madrid, borracho, porque ya al final estaba siempre borracho, y a veces yo me preguntaba cómo es, porque tú esperas, por ejemplo, de Ava Gardner, es decir, cuando en Madrid, en España en general, se llenó de todos los artistas de Hollywood que venían aquí a rodar, esas noches de Madrid de los años 50, 60, donde ibas por la calle y te encontrabas a Gary Cooper, te encontrabas a Rita Hayworth, por supuesto te encontrabas a Ava Gardner, que había hecho de España su lugar de residencia. Entonces, pues claro, esas noches de Madrid que eran fascinantes para un grupo de gente de Hollywood que estaba muy protegida por la dictadura, porque les servía de estandarte publicitario. Pero claro, era gente que venía aquí a trabajar y a tal, pero el ver a Hemingway borracho en las noches de Madrid en plena dictadura, que chocaba, que hacía como una especie de rechazo de aquel Hemingway heroico y romántico de la guerra. Yo me acuerdo, yo estaba ahí cuando llegué a Madrid, estaba Ava Gardner allí en Las Reinas de la Noche, y entonces pues Ava Gardner era ir a una botellería, a estos de flamenco y ver a Ava Gardner era lo normal. Ahí está Ava Gardner, mira, aquella es Ava Gardner. Entonces Ava Gardner siempre se producía una cosa que era, es decir, ella se emborrachaba, ¿no? Ella entonces primero vivió en el Castellana Hilton, después en una villa en La Moraleja y después en una calle de Madrid, allí céntrica. Pero cuando vivía en el Hotel Castellano, siempre se producía un hecho que te define aquellas noches de Madrid de los años 50 y 60, donde en medio de la dictadura y de la postración social, pues había unas piscinas de una gente que vestía smoking de noche, había un Madrid brillante de noche, nocturno, etcétera, de unos señoritos, de unos extranjeros, etcétera. Bueno, pues imaginaros, por ejemplo, que está en el Corral de la Morería, por supuesto, la Ava Gardner borracha, y había que llevarla a casa. Entonces, había gente que la seguía hasta el ascensor del Hotel Castellana, porque al pie del ascensor se producía una especie que a veces un sorteo de la lotería de Babilonia, que es que ella te dijera sube, ¿no? O no subes. Entonces siempre había gente que la seguía. Y uno que la siguieron una noche fue Fernando Fernán Gómez y Paco Rabanne. Y entonces la siguen en un taxi y se hacen la encontradiza en al pie del ascensor. Aquella les mira de una forma displicente, sube y no les dice nada. Y eso se quedan casi acontecidos al pie del ascensor. Y entonces baja el bellboy, el ascensorista, y les dice,
les advierto que no es nada del otro mundo, que no es para tanto. Bueno, eso el ascensorista. Entonces, bueno, esas eran las noches en de Madrid, donde iba también ambaleándose este Hemingway ya. Bueno, pues yo no tengo más que decir que es un libro delicioso, corto, lleno de caminos que te llevan a sitios maravillosos, donde uno puede... hay esa famosa película de Woody Allen, de París Midnight, ¿no? Esta de medianoche, que es todo ese mundo. Ese mundo es este libro. La seducción de los años 20 en París, todo lo que se cocía en ese momento, la nueva forma de ver el mundo y todo lo que se hacía, es decir, todo ese bagaje de nueva visión estética, lo que se llamaba la Escuela de París, eso en la Segunda Guerra Mundial, cuando la ganaron ya después los americanos, la Escuela de París se la llevaron a Nueva York como botín de guerra. Y a partir de ahí, París queda totalmente, digamos, en segundo plano y empieza a florecer la Escuela de Nueva York del expresionismo abstracto en Nueva York. Y bueno, y vamos a suponer que ese Madrid, ese París de los años 40 ya es un Madrid. Estábamos hablando antes de ese Hemingway que describe el desembarco de Normandía desde el Hotel Savoy, desde Londres. Después, cuando ya han desembarcado los americanos y están camino de París, Hemingway y Robert Capa van en un jeep hacia París. Pero en esos momentos todavía la aviación alemana todavía podía pasar en vuelo rasante y bombardear a los que iban hacia París, a las columnas que iban hacia París. Y entonces hay un momento en que Robert Capa y Hemingway van hacia París, viene un avión, una avioneta de estas de bombardeo, y ellos saltan del jeep y se ponen cuerpo a tierra. Pero Hemingway salta de una forma que al ponerse cuerpo a tierra pone el culo muy para arriba. Y en vez de estar tumbado plano, pues está como agachado en una postura absolutamente innoble. Y entonces Capa lo fotografía. Desde arriba del jeep lo fotografía. Le enseña la foto y a partir de ahí la amistad se rompió. Es decir, ya no se hablaron jamás ni se vieron jamás. De hecho, cuando el Hemingway llega a París, lo primero que hace es ir al estudio de Picasso, que no estaba, porque Picasso en ese momento, en la calle de los Grandes Agostinos, donde pintó el Guernica, y le dejó un cajón de bombas de piña en la puerta, como regalo. Después se fue al Ritz y se dice que se bebió pues todo lo que los nazis habían abandonado, él se lo bebió. Por cierto, que hablando del Guernica de Picasso, que es también en esos momentos de la guerra del año 37, cuando Picasso está pintando el Guernica con Dora Maar, que era su amante en ese momento, frente a la Fernand, que era la mujer, la que... Bueno, la verdadera guerra era entre el amante y la mujer, ¿no? Que a veces iban y se tiraban allí. Entonces, a mí me contaba el que hizo el pabellón de la exposición del 37, dice, bueno, se expuso el Guernica y el Guernica se convirtió en una
paradigma de la lucha contra el fascismo, a favor de la libertad y de tal. Muy bien. Entonces me decía a mí el arquitecto, me decía, si nos hubieran dicho cuando estábamos en un café de Flor, en el Guernica, que ese Guernica llegaría un día a España con un Borbón en el trono, con un presidente del gobierno que se llamaría Calvo Sotelo, con la pasionaria en las Cortes, presidiendo las Cortes, con un cura, Padre Sopeña, director del Museo del Prado, y además el cuadro protegido por la Guardia Civil. Dice, hubiéramos dicho que estabas borracho. Bueno, pues así volvió el cuadro. Y bueno, y ahí está también Henry. Bueno, pues yo no tengo nada más que decir, más que lean el libro y lo más interesante para mí es que hagan preguntas. Bueno, muchas gracias. Perdón. Me ha sorprendido hoy la entrevista que le ha hecho, bueno, mi conocido, porque yo estoy en la verdad también en verano, Antonio Arce. Bien, he terminado hoy de comprobar que no solamente literariamente, solo leí un libro tuyo, Gran Vía la Malva Rosa, muchos artículos, eres un grandísimo articulista. Y hoy he terminado de comprobar a la misma vez que mis dos ídolos soy el difunto Jesús Quintero, porque todo el mundo recomiendo su, entre comillas, epitafio de despedida de Ratones Colorados. Es algo alucinante entrar en Jesús Quintero y esos 2 minutos son impresionantes. Él y tú nos conocemos, lógicamente no te acuerdas de mí. Yo te conocí en el Café Gijón. Estabas con tu grupo de tertulianos y me diste 5 o 10 minutos. Pero mamá, eso hace ya 25 años, éramos mucho más jóvenes. No tenía 40 y yo tenía 30. Bien, ya está. Eres para mí un admirable escritor y tienes una filosofía que empatiza con la mía. Ya está. O sea, me gustaría, por lo menos, si no el teléfono, tener tu email para poder decirte unas cosas y llegar a coincidir en Murcia, en tu Valencia. Y hasta ahí puedo ver. ¿Estuviste en el Café Gijón? Café Gijón, sí. He estado varias veces, pero está varias veces. ¿Sí? Yo no sé si existe el Café Gijón. Sí, existe, pero ya va la tuna. No es lo que era. Yo estaba donde va la tuna es tierra quemada. De tertuliano. Bueno, entonces. Yo tengo una serie de valores, de obvios. Primero la tuna, después Auschwitz. Es decir, la tuna antes que Auschwitz. Después la tuna tocando en Auschwitz. Y así sucesivamente. No, el Café Gijón en ese momento, yo hace 20 años que no voy. Un día lo dejé de ir porque a mi lado había uno con Alzheimer y al otro con Alzheimer. Pero fue una tertulia que en los momentos de antes de Franco y durante el franquismo, finales y hasta los socialistas y eso, era una delicia porque donde la peña mía, donde yo iba, estaba formada por periodistas, escritores, por cómicos. Por eso. Había actores allí, actores y actrices.
y magistrados de justicia democrática. Entonces eran 3 canales que confluían allí y era muy divertido porque allí, vamos, la regla era: aquí se viene llorado, tosido, llorado. No hay sentimientos, aquí no se habla de sentimientos, no se habla de enfermedades, no se habla de problemas familiares. Y bueno, se hablaba de política, pero a nivel de chisme de altura, no de chismorreo de esta cosa que hablan los que llaman salseo, no sé qué. Mis nietas dicen: tengo una cosa de salseo. No sé, esto, no, sino de chismes de altura. Y bueno, y era divertido, pero claro, fue una tertulia que normalmente las tertulias se renuevan por abajo. De pronto vienen jóvenes y bueno, se van a tal. Pero ahí había un magistrado muy mayor, se llamaba Fernandito, había sido magistrado, estaba ya retirado, y un médico gallego, amigo suyo, se incorporó. Primero un médico gallego, después... Y entonces empezaron aquello y yo veía que se estaba llenando de... Hombre, yo era ya mayor, pero no tanto como aquello, ¿no? Y entonces un día venía allí un famoso director de cine, no digo el nombre porque que estaba un poco ya para allá. Y entonces preguntaba 3 veces seguidas: ¿quién eras tú? Ah, sí, hombre, sí. Y después: ¿quién eras? Una cosa deprimente. Y a mi izquierda había un general catatónico, que estaba así catatónico, y que solamente se le podía despertar si decías, por ejemplo: cualquier día que viene Santipotros y nos mata a todos. Entonces, entonces salía de su letargo y empezaba. Y entonces ya digo, pues... Y después veo que Álvaro de Luna, que estaba allí, el algarrobo famoso. Sí, bueno, entonces allí había un cerillero, que era Alfonso, un famoso cerillero. Y de pronto le dice, el algarrobo estaba, vamos, que podía aplastar el capó de un coche, en una puñetazo. Y de pronto el algarrobo, que parecía que estaba mejor de todo, le dice: oye, iba a decir Luis, en vez de Alfonso, que era un cerillero muerto hace 20 años. Yo digo, me voy. Ya me largué, ya no he vuelto más por allí. Pero en aquellos momentos estaba muy bien. Bueno, en primer lugar, a felicitarle por toda su trayectoria y darle las gracias por esta tarde que nos dedica. Mi pregunta es ¿cómo ve el guión que hace Woody Allen de la película Midnight en París con respecto a la obra de ese niño? El guión con respecto al libro, ¿qué opina usted? Bueno, el genio, el Woody Allen capta, ¿no?, aquel momento, el Buñuel, ¿no? Es decir, es lo que sería. Es decir, claro, es que ahora lo tenemos todo mitificado. Aquello, pues si tú hubieras estado allí en aquellos años, pues hubieras visto pues que Buñuel era un tipo que a lo mejor es cuando les dice que tiene un guión, que no sé qué, de que la gente está en un sitio y no puede salir, y bueno, lo que después sería una famosa película, y el otro no hace... Bueno, quiero decirte que el tiempo todo lo dora, ¿no? Y no sabemos, ahora mismo, no sabemos dentro de 50 o 100 años qué será lo que la gente de entonces tome de referencia lo que estaba pasando ahora.
probablemente la cosa más que ahora nos parece más anodina, más sin importancia, pues va a ser lo que se va a reflejar el día de mañana. Así eran, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, vamos a ver, 20 tomos sobre la guerra mundial, no llegan tan fondo de la memoria y de la emoción como oír Lili Marlene. Es decir, tú oyes Lili Marlene y dices, ya no quiero saber más, porque eso es, aunque no era una canción de la guerra, era una canción ya de una guerra mucho anterior y además era un canto a una novia, a una prostituta, etc. Si tú dices años 20, dices el Charleston. Bueno, pues el Charleston era un baile. Y dices años 20, Coco Chanel. Coco Chanel era una modista que se le ocurrió bajar el talle de la mujer, liberarla de todas las armaduras que tenía por dentro y liberarla. Bueno, pues esa, tú dices Coco Chanel y tu cerebro se va a toda una estética y a toda una emoción y a un glamour y a una seducción de un tiempo. Bueno, yo creo que Woody Allen, que es muy listo, capta esos paradigmas, esos arquetipos que todos tenemos de aquel París que lo soñamos, como es este libro, porque este libro él lo escribe en los últimos años de su vida, lo va escribiendo. De hecho, él murió en los 61 a los 61 años, ¿no? Se pegó un tiro en la boca. Y este libro él lo había traído a España en el último viaje, cuando estaba escribiendo aquello del verano sangriento, y lo iba reescribiendo y tal. Él lo llevaba escrito y después esto se publicó en el año 64. Es un libro póstumo. Es un libro que Hemingway a lo mejor ni siquiera lo había terminado. Por eso es tan fresco, tan de verdad. Porque está escrito en hoteles, entre viajes y viajes. Es decir, es la memoria, ¿no? Entonces convierte en una cosa que sería absolutamente anodina en una mitología. Pero la mitología la tienes tú ahora porque el tiempo todo lo dora. El tiempo todo lo dora. Y como la canción esa de Belezán, de Ferré, es decir, que te vas olvidando de cosas, te vas olvidando de nombres, te vas olvidando de rostros, pero queda algo. Siempre en ese recuerdo siempre queda algo como una especie de almendra, que eso es la verdad. A lo mejor puede ser una canción, una simple canción, o una falda corta, unas sombreras, unas solapas. Sí. Y ya que está el micrófono al lado, me siento ahora mismo como en la despedida de Serrat de junio cuando vino Murcia, porque son voces que te han acompañado en parte de una época. Y la columna última del país, cuando iba al café en los 20 minutos del desayuno y que veía a Maruja Torres, Monserrat Roy, José Rivas, fueron acompañados. Entonces, pues sí, han cogido el aire, han cogido el espíritu del momento. Y a lo mejor eso es lo que queda. Sí. Entonces, pues, dar las gracias. Hombre, Serrat ahora mismo es acertado, porque fíjate una palabra, ¿no? Serrat. Lo que es el darle la bola, la bolita. Es decir, Serrat dice, está haciendo ahora una turné por toda, si en vez de decir se despide, hubiera dicho se retira, no hubiera tenido ni la mitad de éxito. El éxito es decir se despide, porque tú también te despides. Tú vas a ir, de hecho, en 2 horas, los 80 conciertos de España y Latinoamérica y Norteamérica, todas las entradas se agotaron en 2 horas, porque tocó una fibra de una época tuya que también se va.
que también te quieres despedir. Es una palabra que yo le felicité por esa palabra. No sé si es que está pensada o se acierta, porque muchas veces se acierta sin pensar. Y es eso, es que tú también te despides de una época en que fuiste feliz y ese recuerdo, ¿no? Y por eso vas a un concierto de Serrat a despedirlo y a despedirte. Eso los que saben, saben que apretando un botón cae el dinero, pero vamos, como un río. Pero hay que saber dónde está ese botón, claro. Ya lo decía el maestro Azcona, dice, si eso del cine fuera un negocio, seguro, no lo haríamos nosotros, lo haría Botín. Pasa que Botín no lo hace porque esto es una cosa de aventureros. Si le das a la bolita te forras, pero normalmente es que te arruinas, porque está todo lleno de aventureros. Claro, pasa que es muy divertida y lo que dice cine, dice un libro. ¿Qué misterio hay en un libro para que de pronto seas bestseller o no vendas una escoba? Pues no se sabe. Si se supiera, pues sería habas contadas. No se sabe. Yo quería comentarte, Manuel, que en la novela de Hemingway he encontrado algo que me ha sorprendido mucho, que es la presencia de la alegría. Hay una alegría constante en la novela de París en una fiesta. Hemingway es inmensamente feliz con las cosas muy pequeñas. Hombre, claro. De hecho, él es muy pobre y hace alarde de la pobreza. Cuando éramos pobres, él dice, qué felices éramos cuando éramos pobres. Sí, eso siempre se dice, pero creo que no. Eres pobre si después has sido rico y ya ves aquello que feliz eras. Yo que no necesitaba dinero. Yo vivía encima de una serrería, iba a un barecito de San Michel allí a escribir y hacía mucho frío y comprábamos leña y estaba el niño allí pequeñito y yo, la Silvia Bis, me fiaba el libro y no se lo devolvía, ya se lo devolveré y pasaba, bueno, está muy bien. Está claro que Hemingway sabe construir muy bien su propio mito. Se lo sabe de memoria. Claro. Pero, sin embargo, en la novela uno realmente siente esa alegría que siente es una delicia. Igual como El viejo y el mar. El viejo y el mar, pues vino Dios a ver porque él estaba en decadencia y él oye el cuento de un pescador al que yo conocí, en Don Gregorio, ya muy viejo, el protagonista de la novela del viejo y el mar, en Cojimar, donde él ya vive, y entonces él tenía el barco Pilar, donde iba a navegar a pescar la aguja, y oye de boca del Gregorio del pescador que estaba salao, que dicen allí salao es de mala racha, mala suerte, gafao, ¿no? Lo que aquí se llamaría gafao, que siempre salía y tenía una barquita, salía y no pescaba, salía y no pescaba y tal. El niño que iba con él ya no quería ir con él porque estaba salao y tal. Bueno, total, que un pez y un día pilla un pez. Y lucha, son 2 noches, los días y 2 noches de lucha contra ese pez y que al final lo consigue tal y lo lleva, pero que ya se dan, cuando llega a puerto, ya a Cojimar y ya se lo han comido los tiburones, ¿no? Bueno, y acierta. Ese es un libro que se publicó primero en entregas en una revista y después es un libro como este, pequeño, pero le da en la boca. Parte de una licencia, que es que cuando tú enganchas un pez de estos, un pez aguja, bueno, el pescador está diciendo qué habrá ahí dentro, cómo será, si es grande, parece que tira mucho, medirá tanto, pesará tantos kilos y tal, y él hace tal. Pero el pez aguja, cuando lo trincas, lo primero que hace es salir a la superficie para ver qué ha pasado.
Luego ahí el pescador ya sabía cómo era el pez, ya sabía. Y después ya se sumerge y empieza a huir y hay que darle sedad y ya empieza la lucha. Pero el Hemingway, que de eso sí sabía, porque yo una vez a un chico de allí, en la bodeguita del medio, empezamos a hablar y él era pescador de la Cherna, que se habían robado barcos y tal. Y yo le pregunté si había conocido a Hemingway y si sabía de pesca, ¿no? Y él me dice que sí sabía, de pesca sí sabía. Así como de lo de los leones de África y de Kilimanjaro es casi de mundo color, un poco así de turista, en eso sí sabía. Pese a que una vez ya borracho disparó rifles contra los tiburones, porque eso ya es disparar una metralleta contra los tiburones ya es demasiado. Pero que sí sabía lo que sea. Y bueno, pero es lo que hablábamos, que este libro transmite esa alegría de cuando eras pobre y feliz, cuando eres mayor y rico, así cualquiera. Bueno, yo tengo que decir, ya que estamos aquí, que el próximo día 20 yo salgo con una novela que se llama Retrato de una mujer moderna. Vamos a ver. Mientras están los satélites desviando aerolitos, mientras el telescopio James Webb ha sacado las entrañas del universo a 12.000 millones de años, pues yo estoy publicando una novela sobre Concha Piquer. Para mí Concha Piquer es muchísimo más importante que Hemingway. Muchísimo. Concha Piquer tiene una vida, es una novela, no es una biografía, es una novela sobre esta mujer. Que ella se hace en Nueva York, que se la lleva el maestro Penella con 13 años de Nueva York, y allí se hace artista. Y después, cuando vuelve, llena toda la República y sobre todo toda la posguerra española con su voz. Y es una historia de una mujer moderna, apasionante. No es que fuera feminista, sino que era una feminista antes de nada, porque hizo exactamente lo que le dio la real gana. Y bueno, pues eso, anunciar que hay un libro. Es porque si no lo digo, en la editorial dice, ¿y cómo no has dicho qué pasa? Porque es que ahora, como decíamos esta mañana, no solamente tienes que escribir, sino que tienes que promocionar. Tienes que presentarte en público. Y eres parte del producto. Y si el producto es malo y encima tú caes mal, horrible. Si el producto es bueno y caes mal, regular. Tiene que ser bueno y que encima caigas bien a la gente. Con lo cual es complicado. Es muy complicado. Bueno, pues nada, ha sido una tarde muy agradable por mi parte. Espero que no llueva mucho, porque va a llover. Y que no descargue aquí el capricho de la gota fría. Pues muchísimas gracias, Manuel, por tu presencia aquí, por tus palabras. Tomamos nota de esa novela inminente que va a salir. Y muchísimas gracias, insisto, y muchísimas gracias a todos por venir.